comunicación como territorio de estudios, ustedes saben que es un horizonte muy vasto, que no hay una disciplina comunicativa, no existe una ciencia de la comunicación y no tiene sentido plantearse una ciencia de la comunicación. Más bien es un territorio intersecto que trata de resolver interrogantes acerca de los procesos de intercambio de sentido entre los seres humanos, bien sea en los circuitos interpersonales o bien sea en circuitos masivos y sociales generalmente mediados por tecnología. Digamos que si nos ponemos un poco a revisar cuál ha sido el itinerario teórico de abordaje de lo comunicativo, nos vamos a dar cuenta que como disciplinas universitarias, como ustedes bien saben, se establecen hacia los primeros años del siglo XX, pero desde entonces han soportado, yo le llamo así, una especie de fetichismo de la técnica, porque la comunicación se ha desarrollado básicamente como estudio de instrumentos de comunicación, ¿no? Por eso tanto interés, por eso esa concentración en el análisis y la reflexión sobre los medios de comunicación, sobre los aparatos de comunicación, los medios de comunicación, las tecnologías, las redes, todo ese asunto. Y es algo de lo que no hemos logrado, digamos, no desprendernos, sino que es algo que no hemos logrado trascender propiamente en nuestro territorio de estudios, ¿no? Si la fundación propiamente de los estudios universitarios comunicativos, la radio, la televisión y el cine constituían el eje de su pensamiento, en la medida que fue pasando el tiempo, se fueron incorporando otras tecnologías y ahora, por ejemplo, el epicentro de los estudios comunicativos son las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, las redes cibernéticas, los sistemas digitales, todo este asunto, ¿no? Por supuesto que es una problemática crucial, fundamental, ¿no? Sin embargo, pareciera que los fenómenos comunicativos, en tanto problema teórico, implican desbordar estos límites instrumentales, desbordar esta especie de fetichismo de la técnica que hemos cargado durante muchos años, ¿no? Y lo que ha ocurrido un poco es que estos estudios comunicativos, para auxiliarse en la reflexión de lo específicamente comunicativo, ¿y qué sería lo específicamente comunicativo? El proceso simbólico. Si nos preguntamos en qué radica, cuál es el elemento crucial, la propiedad sustancial de lo comunicativo, fundamentalmente es el intercambio simbólico. Ese intercambio simbólico, por supuesto que está nutrido, intersectado, conectado con otra gran cantidad de fenómenos, ¿no? Que implican, por ejemplo, una observación sociológica o una observación política, ¿verdad? Una observación económica. La comunicación tiene que ver con la economía, con la política, con la tecnología propiamente. Pero si al análisis y si al abordaje de los fenómenos comunicativos le quitamos la reflexión, el encaraje, digamos, el abordaje de lo simbólico, perdimos el territorio comunicativo, ¿sí? Ahí no salimos de ese territorio. Ese problema simbólico es el problema nodal de la comunicación. Y ese problema nodal fundamentalmente radica en las dinámicas de producción del sentido, de construcción del sentido, de condiciones de construcción del sentido, de dinámicas, dispositivos, estrategias, recursos de producción del sentido, de condicionamientos de producción del sentido, de flujo, circulación del sentido y de interpretación del sentido. Ahí pareciera que está el problema central, digamos, del pensamiento comunicativo. Y para comprender un poco ese fenómeno, digamos, los estudios comunicativos han llamado distintas disciplinas. La que se ha privilegiado ha sido la semiología, como una disciplina que tiene como su objeto fundamental el análisis de los sistemas de signos.
Y bueno, quizás en ese sentido los estudios comunicativos tienen un carácter moderno, en la medida que incorporan los recientes descubrimientos y las recientes producciones de orden semiológico. El giro semiótico de la comunicación no se da desde sus inicios, se da realmente entre los años 50 y los años 60. Y en nuestros contextos, pues ingresan hasta los 80. En realidad, si nos ponemos a revisar cuándo se empiezan a incorporar contenidos semiológicos en las distintas universidades en América Latina, empiezan como en los años 80. Llamo la atención entonces de cómo la reflexión hermenéutica es una reflexión que tiene en el corazón de su pensamiento el problema de la interpretación y de las relaciones humanas en el sentido. Entonces pareciera que en principio es una gran disciplina comunicativa, que es un elemento fundamental para comprender lo comunicativo, ¿no? Y muy tardíamente este territorio de estudios ha reaccionado frente a esa fuente riquísima, profunda y compleja de la hermenéutica como una fuente que nos puede contribuir, nos puede permitir dilucidar los fenómenos de la comunicación. Porque si de un lado, podríamos decir que todo el problema hermenéutico es un problema comunicativo, de otro lado podríamos decir que todo el problema de la comunicación es el problema de la interpretación. El gran asunto de la comunicación es el asunto de la interpretación, de cómo interpretamos, de qué interpretamos, de en qué condiciones interpretamos, de qué cosa es eso que llamamos la interpretación, de cómo las relaciones entre los seres humanos están mediadas por procesos de interpretación o se establece en dinámicas de interpretación. Si hace varios años, varias décadas, dominaba todavía en el horizonte no solamente el pensamiento comunicativo, sino de las ciencias humanas en general, varios de los principios del positivismo cientificista, que hacía pensar que los procesos comunicativos podrían caracterizarse, abordarse y dilucidarse por intercambios de sentido precisos, delimitables. Voy a usar una palabra que es muy pertinente: cuánticos. No en el sentido de la física cuántica, sino en el sentido, claro, también en el sentido de la física cuántica, pero en su acepción primaria, quantum, como porciones, fragmentos, unidades de significación que se intercambian y que tienen una valoración neutra, al margen de las circunstancias en que se producen, como paquetes de sentido, que podrían dilucidarse, reconocerse y estudiarse con bastante claridad, digamos, ¿no? Sí, en otros territorios se pensaba un poco que el análisis de los fenómenos comunicativos podría resolverse desde una perspectiva capaz de identificar los intercambios desde una mirada mucho más objetiva o más neutra. En los últimos años, en los últimos 20 años, ya sabemos que no es el caso. Hay una clara conciencia de la complejidad de los intercambios comunicativos, de la dificultad por la precisión del sentido, y además también incluso hay una clara conciencia de la ingenuidad, por ejemplo, en torno a la posibilidad de que ciertas prácticas comunicativas alcancen ese ideal ilustrado, quizás, positivista de la objetividad, ¿no? El problema de la objetividad es un problema que ha entrado, el asunto de la objetividad es un asunto que ha entrado en crisis en el siglo XX de manera muy vigorosa. Va resultando claro que una perspectiva teórica que tenga una mayor conciencia sobre la interpretación, sobre las características de la interpretación, es una aportación sustancial para pensar lo comunicativo. Y en esa medida, progresivamente se va redefiniendo parte del horizonte de fundamentos del pensamiento comunicativo
incorporando esta aportación sustancial, esta aportación fundamental, ¿no? La hermenéutica en realidad tendríamos en primer lugar que decir que no es una sola corriente. No podríamos decir, siempre es difícil decir y caracterizar la hermenéutica como un conjunto de perspectivas sistemáticas necesariamente coherentes entre sí. Hay en realidad muchas hermenéuticas, diversas hermenéuticas. Este asunto de los distintos momentos del pensamiento hermenéutico se produce sobre esta lógica de multiplicidad, de heterogeneidad, digámoslo así. Pero cuando decimos hay distintos momentos hermenéuticos, bueno, estamos diciendo dos cosas fundamentales. Por una parte, que el pensamiento hermenéutico, como todo pensamiento, está sometido a su devenir histórico, se produce en el tiempo y responde al tiempo irreductiblemente. Pero por otra parte, estamos diciendo también que distintos periodos implican ciertas características transversales y comunes. Aunque haya una multiplicidad de líneas, aunque haya una suerte de heterogeneidad de distinto carácter, subyace a esa heterogeneidad una serie de parámetros o de rasgos comunes que nos permiten entonces identificar como distintos momentos del pensamiento hermenéutico. Yo creo que podríamos identificar tres grandes momentos del pensamiento hermenéutico en términos históricos. Lo que podríamos llamar la hermenéutica antigua, que básicamente es una hermenéutica que se despliega en dos teatros, el del mundo griego, y que bueno, luego se va a desplazar al mundo latino, y el del cristianismo antiguo. Esos son los dos grandes territorios de la primera hermenéutica: el horizonte jónico y el horizonte del cristianismo de la antigüedad, ¿no? Que va a ser una de las fuentes más significativas y más complejas del pensamiento hermenéutico. Luego hay un segundo momento que podríamos llamar el momento de la neohermenéutica, que en realidad se caracteriza, se establece y se despliega desde el Renacimiento. Es un momento muy próspero, es un momento, digamos, de renovación como todo el Renacimiento, y podríamos decir que esta reconfiguración del pensamiento hermenéutico que se produce desde el Renacimiento es a la vez una de las fuentes claves de resignificación que el Renacimiento realiza respecto a la cultura, a la ideología, a las ideas, digamos, de toda la tradición, ¿no? Este segundo momento se despliega desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, básicamente. Y podemos decir que desde fines del XIX, especialmente en el siglo XX, se inicia un tercer momento del pensamiento hermenéutico, que podríamos llamar, a falta de una categoría más adecuada, hermenéutica contemporánea, ¿no? Quizás lo que podría caracterizar este tercer momento, este momento contemporáneo, es que es una hermenéutica que tiene la capacidad de desplegarse en el horizonte de las ciencias y de influir sobre especialmente el campo de las ciencias humanas y las ciencias sociales. En dos sentidos: en su problematización de la idea del método y de las implicaciones del método, y en un segundo sentido, en la problematización de los límites y de la autonomía de la dimensión epistemológica.